Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos invitado al economista Ramiro Crespo. Él es analista de varios temas, sobre todo lo que pasa en el quehacer económico del país, y con él queremos hablar sobre lo que vemos todos los días en medios, el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que supuestamente con la aprobación de la reforma tributaria ya tenemos una calificación, no sé si buena o mala, para pasar el año y recibir un nuevo desembolso. La primera pregunta, Ramiro, apunta para saber si tener acuerdos con el Fondo Monetario es bueno o es malo, porque desde que éramos chiquitos uno veía que salían las marchas de AFEUE o de cualquier organización y lanzaban sus críticas contra el Fondo Monetario Internacional. Ahora también lo que vimos en octubre decían no queremos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué se sataniza una figura que más bien apoya a los países? ¿Cuál es la relación países subdesarrollados o países en vías de desarrollo con el Fondo Monetario Internacional? Buenos días, saludos a la audiencia. Con el fondo pasaría lo que con un cirujano cardíaco que te hace una operación de corazón abierto. Entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿es el cirujano bueno o malo porque te tiene que operar? ¿O es tu problema que no te has cuidado lo suficiente, haciendo ejercicio y dieta y todo ese tipo de cuestiones desde joven, que te obliga a que el cirujano te haga la operación de corazón abierto? El cirujano está haciendo lo que le queda, lo que tiene que hacer, aunque sea muy doloroso e incómodo, pero no porque el cirujano lo provocó, es porque tu falta de cuidado lo ha provocado. Lo mismo pasa con el Fondo Monetario Internacional. El cirujano entra a destapar arterias, pongamos el ejemplo. ¿Cómo? Entra a destapar arterias para que el corazón funcione. Es una entrada emergente, dura, complicada, y no se diga si hablamos de corazón abierto. El Fondo Monetario Internacional, porque entra a los países cuando estamos en emergencia. Cuando estamos en situaciones en las cuales requiere apoyo de última instancia, cuando tenemos que ir a cuidados intensivos, que no es culpa del médico de cuidados intensivos, sino de culpa del paciente que llegó por descuido, a manejar muy rápidamente o lo que sea, o tal vez por mala práctica, que en este caso con el gobierno de Correa fue así, mala práctica anteriores que nos llevaron al Ecuador a una situación muy mala que nos obliga a ir al fondo. El fondo fue creado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, junto con las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, organizaciones internacionales para ayudar. El Banco Mundial quiere decir Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, para ayudar a la reconstrucción, por ejemplo, de Europa. Y fue muy exitoso, y fueron muy exitosos, tanto que Europa es lo que es ahora, y la última vez que Inglaterra, que yo recuerdo, es en los 70 que recurre al fondo. Pero después ya manejaron sus cosas bien y ya no tienen que recurrir al fondo. El problema es que nosotros nunca manejamos nuestras cosas bien y acabamos recurrentemente yendo al fondo, y ahí está el problema. El problema es ese, pero también el fondo ayuda, porque si uno compara tasas de interés que el Ecuador tenía antes del ingreso del fondo, las tasas de interés son menos altas que las que antes teníamos. Entonces, ¿por qué se sataniza tanto la figura del fondo? ¿Por qué se critica tanto y se pide al gobierno no tener acuerdos con el fondo? Bueno, siempre se necesita tener un enemigo externo para poder oprimir al enemigo interno. En Europa, los pogroms contra los judíos comenzaron cuando comenzaron las cruzadas. Y, por ejemplo, Chávez y Maduro han usado a Estados Unidos como el Satán para, obviamente, tener popularidad interna y hacer las barbaridades que han hecho. Esa es una de las razones. Otra de las razones es de ignorancia.
No, decía, le hemos ganado al fondo, mucha gente, pero no creo como si fuera el fondo un país. No, el fondo... O como si fuera el fondo un equipo de fútbol al que ganamos un partido, pero sí, no nos damos cuenta de qué pasa con el Ecuador. Y claro, el fondo no vino a obligarnos a que hacer un programa con nosotros. Nosotros fuimos a pedirles para hacer un programa con ellos. Y el programa con el fondo presenta las ventajas. Por ejemplo, ¿de qué? Como tú dices, primero, préstamos con tasas más bajas. Segundo, si el fondo está de acuerdo con el programa, en un programa con el Ecuador, hace que el Banco Mundial y otros organismos como el BID, etcétera, puedan prestar dinero, y el total del paquete es de 10.000 millones para programas inclusive sociales muy concretos y específicos y que benefician a la gente más necesitada y a tasas, como tú dices, más bajas que las que se ha conseguido o con China, inclusive con colateral de petróleo, o en los mercados, porque el riesgo del Ecuador es alto. Ahora, cuando el fondo también tiene una cuestión, es como el auditor externo. El fondo dice, las cifras macroeconómicas del Ecuador son confiables. Nadie confiaba en las cifras de Correa. Por eso todo dependía del precio del petróleo. Si el precio estaba alto, la gente decía, sí le puedo prestar al Ecuador. Si estaba bajo, daba miedo de prestar al Ecuador porque las recaudaciones eran menores. Y el riesgo país se incrementaba, con más ingreso bajaba, no por buenas prácticas, sino por temas externos. Estaba totalmente relacionado con el petróleo. Ahora esa relación no es tanto. Llegó un momento que ya casi no había, pero con los problemas que tuvimos en octubre y cosas por el estilo, y la asamblea que no ha aprobado y cosas así, entonces se ha vinculado también otra vez bastante con el petróleo. Pero de todas maneras da confianza en los números macroeconómicos, lo que permite que los prestamistas o los inversionistas en el Ecuador, en bonos ecuatorianos, inviertan a una tasa menor de la que hubieran invertido de otras maneras, o tal vez no invertían. ¿Por qué? Porque confían más en los números, porque creen que hay menos riesgo con números más confiables. Y además, si el Fondo Monetario ya tiene un acuerdo, quiere decir que Ecuador va a entrar en temas de disciplina fiscal y cumplir con los acuerdos que se tienen con el fondo. Dentro de esto, Ramiro, hay una preocupación importante. Si uno piensa en crecimiento económico, piensa en mejorar la economía, ¿qué ocurre con la transparencia de las empresas públicas, que además consta en el presupuesto general del Estado que algunas de ellas van a ser vendidas o concesionadas? ¿Qué ocurre en el Ecuador con transparencia de empresas públicas? Es una vergüenza. Es una vergüenza que el Estado, que al fin y al cabo supervisa, por ejemplo, a través de la superintendencia de bancos o de compañías, a bancos y compañías, y que les obliga a tener estados financieros auditados por auditorías externas de muy buena reputación, que den opiniones independientes, que el Estado no tenga eso en sus empresas. Por ejemplo, la ley de empresas públicas más la Constitución obliga a que haya auditorías externas y que los dineros que recibe, por ejemplo, Petroecuador como préstamo, como fue en el caso de China, no vayan primero al presupuesto del Estado, sino que vayan a las actividades petroleras, y el superávit, el equivalente a las ganancias, a las utilidades de una empresa privada, el superávit de una empresa pública, si hay, vaya al presupuesto del Estado. Pero aquí ha sido al revés. Y en el año, mira, aquí tenemos de la página de la Contraloría que Petroamazonas, del último informe disponible, es de 2015, y CNT, último informe disponible de 2014. Entonces, pero mira lo que dice sobre Petroamazonas. Sin embargo, debido a los asuntos descritos en el párrafo de bases para la abstención de opinión, no hemos logrado obtener evidencia suficiente de auditoría que nos proporcione una base adecuada para expresar una opinión de auditoría. Bases para la abstención. Pendiente cumplimiento de decretos concernientes. Ojo, ¿quién emite decretos relacionados? El presidente, el ministro de Energía, y pendiente el cumplimiento. O sea, están pendientes los cumplimientos. Esto es el se emitieron los decretos y no se los han cumplido. O sea, acatamos pero no cumplimos, como era en la colonia. Aquí estamos, nosotros, los supuestos dueños, acatan pero no cumplen. Cuando administran lo que es supuestamente todos los ecuatorianos. Falta de información importante, entre paréntesis, solicitudes de información a Empresa Pública Petroecuador sin respuesta.
Petroamazonas le entrega a Petroecuador, Petroecuador exporta y luego le tiene que entregar dinero a través del Banco Central, etcétera, a Petroamazonas. Entonces el auditor compagina lo que le dice Petroamazonas con lo que opina. Lo que entregó Petroamazonas, lo que vendió Petroecuador y cómo reinvirtió el dinero en la propia empresa. Y si cuadran. Y Petroecuador no contesta. No contesta. Es como que si una empresa importante que se negocia en bolsa le pida al banco al cual deben dinero, que confirme que la deuda es de ese monto y el banco no conteste, o como que se le pida a los clientes importantes que confirmen que las cuentas por pagar o las ventas que les han hecho a esos clientes es tanto y no confirmen. ¿Eso qué ocurre? Crea una duda al auditor externo de que realmente los números sean correctos porque no se han confirmado. Y después, una cosa que ya es increíble, falta de información bancaria de la empresa, solicitud sin respuesta. O sea, no sabemos el cash, lo que hay en caja y bancos. No sabemos... Pero si son empresas públicas, en resumidas de cuentas de todos los ecuatorianos, ¿cómo es posible que no tengamos claridad? Es decir, tiene tanto en el banco, invierte tanto, gasta tanto, compra tanto, no sé, todos los datos financieros. Porque primero hay que el río revuelto ganancia el pescador. Entonces están revolviendo el río seguramente para pescar mejor. Porque cuando la gente inteligente hace cosas estúpidas, no es por nada más que corrupción, no, porque descuido dudo. Entonces yo creo que aquí tenemos una enorme falla, que obviamente es entendible en la época de Correa con el contralor que había, pero ahora el contralor actual que ha estado luchando contra la corrupción ya tiene que actuar en esto y tiene que nombrar a los auditores externos y salir con los balances. Y que sean nombrados en concurso público, no a dedo tampoco. Claro, y que sean de gran prestigio. Y uno piensa de las Big Four que hacen auditoría, llámese EY o llámese Price o llámese Deloitte, deberían estar trabajando con esto. Entiendo que porque como se está fusionando, me parece eficiente, Petroecuador y Petroamazonas, porque esa separación no tenía mucho sentido, se está fusionando y la persona que está a cargo es el exministro Diego Tamariz, es la persona responsable y seria. Entonces yo creo que esa fusión, que entiendo que concluirá el año próximo, tal vez nos dé unos mejores balances y así vamos a poder ver cuán eficientes son, cuántos, si tienen demasiados empleados, que es lo más probable, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, de CNT, que se dice que es la joya de la corona. Y que se quiere concesionar y que se quiere vender. ¿Cómo vendo si no tengo una auditoría? Claro, entonces ahí el primer problema. Primero el servicio. Sabemos que Petroamazonas y Petroecuador nos dan una gasolina de a perro a los ecuatorianos, que contamina, nos daña nuestra salud y todo. Segundo, CNT. Si uno quiere hacer una llamada por cobrar, que históricamente uno las hacía siempre, desde hace 60 años, por cobrar, no hay cómo. O sea que, por ejemplo, acá viene un muchacho mochilero o una chica, le roban los documentos, la billetera, quiere llamar a su familia, no hay manera. ¿Por qué? Porque CNT no provee un servicio básico. Porque no les importamos los consumidores, porque no tienen que responder a una junta de accionistas, etc. Entonces lo que ha pasado es que las empresas públicas se han vuelto botín de gente que se dedica a la política, no por el bien común, sino por hacer grandes negociados. Por eso vemos que algunos están en la tacunga. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ahora en el caso de la empresa petrolera, esto se complica mucho más cuando tenemos subsidios a los combustibles, ¿no? Y que por 50 años, desde los 1972, que estamos exportando petróleo y produciendo y exportando, ¿qué es lo que ocurre? Se ha subsidiado, ha habido contrabando. Si uno compra 2 y vende a 4, normalmente en cualquier mercado, si hay un producto, el mismo producto que se vende a 2, digamos acciones, se puede a 2 en un mercado y en el otro a 4, la gente compra 2 y vende en el de 4, compra 2 y vende en el de 4. Eventualmente, con tanta compra, el precio sube a 3 y con tanta venta, el precio baja a 3 y se igualan y se acabó esa oportunidad. Excepto cuando hay subsidios. Se acabó. Excepto el caso de los subsidios, que nunca se igualan. Porque además hemos visto, se han hecho reportajes luego de octubre, varios medios de comunicación han ido, por ejemplo, hacia Perú y se ve en toda la zona de frontera norte de Perú que venden en bidones gasolina ecuatoriana a precio de Perú. A precio de Perú. Y siguen moviendo un contrabando terrible y dañino para el país. Y el gas licuado
digamos, la unidad se compra a 16.50 más o menos, aquí se la vende a 1.50, y cuando Chile tiene problemas con Bolivia para aprovisionamiento de gas, se nota aún más, de pronto las bombonas de gas acaban en Chile. ¿Por qué? Porque la diferencia de $15 entre el precio de venta subsidiado en el Ecuador y el precio internacional que se vendería en Chile es enorme. Ahora, Ramiro, en el tema subsidios, ¿cómo lograr tener un subsidio diferenciado para evitar golpear a las clases menos favorecidas, las que tienen problemas de pobreza extrema y todo? ¿Cómo lograr? Porque está pendiente eso desde octubre, que se reunieron y hubo esta mesa de transacción o negociación, quedaron en volver a presentar esto, que es un pendiente para el país, cómo eliminar los subsidios para evitar contrabando, que además, de acuerdo a las últimas investigaciones, hay problemas con fuga de combustibles que alimentan al tema del narcotráfico, no solamente el contrabando, que es muy grave. ¿Cómo buscar medidas que efectivamente eliminen el subsidio, pero que no golpeen a los más pobres del país? Primero, el ejemplo que di hace un ratito de 2 y 4, por ejemplo, o del gas, tiene que ser claramente difundido y explicado a la población para que se dé cuenta qué es lo que está pasando y que nos están engañando. Yo creo que cada vez más la población entiende. Por ejemplo, las comunidades indígenas, los líderes indígenas se dan cuenta muy claramente de que hay un subsidio que crea crimen organizado, que crea oportunidades de contrabando. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se prohibió la producción de alcohol, comenzó el enorme contrabando desde Canadá. Entonces, y nacieron una serie de mafias que claro, la recuerdan muy bien. Crimen organizado. Había crimen, pero no había antes crimen, organizaciones criminales que se metieron con todo ese dinero que hicieron, hasta en la política, sobornando senadores, diputados y cosas por el estilo. Cuando a los 4 años se dieron cuenta del absurdo, ¿qué es lo que hicieron? Cogieron y eliminaron la prohibición de vender alcohol. Y yo me hago una pregunta retórica, ¿no? Simple. A ver, ¿quién crees que habrá sido uno de los mayores opositores a que se levante la prohibición de vender alcohol en Estados Unidos? Al Capone. Pero las mafias que se crearon. Pero no iban a decir, queremos que el alcohol siga prohibido porque estamos haciendo una fortuna. Lo que iban a decir con alguien, otros portavoces, gente políticos o lo que sea, hay que mantener la producción de alcohol prohibido. ¿Por qué? Porque hace daño a la juventud, porque les influye para meterse en otras drogas, cosas por el estilo. Y luego, cuando se levantó la prohibición, se acabó ese gran negocio, las organizaciones criminales, como ya eran organizaciones establecidas, buscaron otras oportunidades de hacer negocios ilícitos y con gran dinero. Pero ahí tendríamos que hacer otro programa, porque ahí tendríamos que hablar también del tema del narcotráfico. ¿Qué pasó en Estados Unidos? El narcotráfico, el trato de blancas y el juego que era ilegal. Así es. Entonces, ahí sería otro programa de análisis. Ahora, retomando el tema ecuatoriano, el tema subsidios sí genera problemas y hay falta de comunicación por parte del gobierno de decir el daño que causa el subsidio en temas de frontera, en temas de contrabando y en temas ya de mafias organizadas en frontera que decíamos... Y en la política. Y en la política, que llevan combustibles y traen cigarrillos, como ejemplo, que tienen un problema gravísimo con el contrabando. Claro, porque las mafias son muy eficientes. Entonces, si sobornan para llevar camiones de gasolina o tanqueros, obviamente no van a regresar vacíos, van a regresar con lo que pueden. E inclusive, porque ya podrían estar influyendo, creo que es así, pero es hipótesis, porque no se ha demostrado lamentablemente infraganti, pero lo que podrían estar haciendo es inclusive creando barreras artificiales, tarifas artificiales, para que la gente honesta no pueda importar al precio normal, y ellos sí, como tienen toda la organización, puedan importar cigarrillos o muchas otras cosas en vez de regresar los camiones vacíos. Entonces hay que tener cuidado que estamos creando una estructura que favorece la corrupción. La ilegalidad de la corrupción y que se roben dinero de los ecuatorianos, que es el tema del subsidio. Ahora, Ramiro, en el tema, volviendo al Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto tiempo tiene el Ecuador para cumplir, por ejemplo, con transparentar la información de las empresas públicas y que éstas tengan auditorías que permitan tener claridad cómo están funcionando? Llámese CNT, llámese Petroamazonas o cualquier otra empresa pública. A ver, no creo que haya un plazo específico, pero sí es una condición puesta por el fondo, lo cual es una condición que no requiere aprobación de ninguna ley y es una condición que
si uno es de izquierda, uno es de derecha, uno es neoliberal, uno es fascista de derecha o de izquierda, o lo que sea, porque les llaman progresistas, pero son fascistas de izquierda, como hay fascistas de derecha, a los ecuatorianos les interesa es balances financieros, estados financieros auditados, confiables, etc. Sí, y hay quienes dicen que incluso algunas empresas públicas no tienen ni siquiera balances. No tienen, así es. Entonces, yo no sé si hay un plazo, pero en eso deben estar poniéndose, porque obviamente el Fondo no debe a desembolsar todo si no ve que esto se está cumpliendo. Entonces debe haber, por lo menos ya, se debe implementar un programa serio para que se contrata a las auditoras que deben contratar, de tal manera que se vea que se está avanzando y cada cierto tiempo se chequeará, porque hay que evitar, eso sí, que el Ecuador reciba el dinero, como ya pasó en ocasiones anteriores, y luego cambie lo que había acordado. Por ejemplo, cuando crearon en los 90 la Comisión de Valores, ¿no?, para que haya un verdadero mercado de valores, de capitales, recibieron 150 millones, algo así, por un préstamo sectorial financiero. Se aprobó que en 5 años iba a comenzar a funcionar una comisión de valores, y a los 4 años y medio se paró un diputado diciendo que para qué más burocracia, y hasta ahora seguimos con la superintendencia de compañías, que no tiene idea de cómo fomentar un verdadero mercado de valores. Entonces tenemos que estar muy seguros de eso. Pero otra cosa que también es importante, CNT, cuando tú tienes un balance, tienes un estado de todos los activos, el número de clientes, los ingresos y todos los activos que tienes, en definitiva de la inversión, el monto de inversión que has hecho. Entonces, cuando sales a vender o a arrendar, a lo que sea, vas a exigir una renta que justifique la inversión, que dé un buen rendimiento, ¿no es cierto?, pero no que el que te pague más, el que me pague más una cuota mensual, bueno, entonces, es el que más me paga, entonces por lo tanto acepto, pero ese que me paga más puede estar sencillamente pagándome un porcentaje muy bajo en relación a la inversión, y el pueblo ecuatoriano no se ha dado cuenta. Entonces, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las hidroeléctricas. Es decir, hay que tener claridad para poder incluso conseguir quienes quieran invertir en el Ecuador. Nos están diciendo que el tiempo se acabó. ¿Cómo lograr acuerdos básicos entre ecuatorianos para lograr crecimiento económico, al margen del fondo o al margen de lo que venga desde fuera, pero cómo llegar a acuerdos básicos al interior del país? Bien. Primero, lo que el fondo nos está pidiendo, que es la transparencia de las empresas públicas, porque eso nos ayuda a los ecuatorianos a darnos cuenta de lo que realmente tenemos y cómo ha sido mal usado, y que no somos dueños del petróleo, sino los dueños del petróleo son los que nos gobiernan. Segundo, hay otra cosa interesantísima que exige el fondo, que es lo que se llama que firmemos el acuerdo que se llama EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas, que requiere unos estándares tan altos que se cumple, por ejemplo, en Canadá, en Australia, en Estados Unidos y en 70 países, tan altos que lo que hará el debate sobre el tema de si hay minería o no hay minería, le subirá de nivel, porque no podemos decir no hay minería porque sí, o si hay minería porque sí. Tenemos que tener la cuestión bien calculada, bien documentada, y hay que elevar el nivel de debate. Por ejemplo, en el caso del oro, ya vimos en el tema de Buenos Aires, en el caso del oro, si no tenemos minería formal, tendremos minería informal, donde hay contrabando, donde hay mafias, donde hay trata de blancas, donde hay corrupción, inclusive a veces trabajo esclavo, todo ese tipo de cuestiones que el gobierno tuvo que intervenir en Buenos Aires. Pero también, en muchos casos, gente pobre, porque el país lamentablemente es muy pobre, se tiene que hacerlo porque no le queda otra, y ellos buscan oro, por ejemplo, fluvial, y utilizan mercurio, y al utilizar mercurio, ¿qué es lo que pasa? Están contaminando el Amazonas, y por ejemplo... Claro, porque lo que se hace aquí llega al Amazonas o llega al Pacífico, y es una cadena de problemas. Entonces, cumpliendo este acuerdo que es fundamental y que nos pide el fondo, lo extraordinario es que el fondo nos está pidiendo dos cosas que todos los ecuatorianos queremos. Por ejemplo, transparencia en las empresas públicas, y transparencia en todo lo que tiene que ver con las industrias extractivas y estándares muy altos. Minas y estándares. Los costos eso es positivo y debemos tratar que se cumpla. Gracias a Ramiro Crespo y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoque. Hemos hablado sobre
acuerdos básicos para crecimiento económico, el tema del Fondo Monetario Internacional, la importancia de transparentar la información a través de auditorías de las empresas públicas, de llegar a acuerdos en el país, de también informarnos sobre temas de subsidios para evitar temas de contrabando que permiten crecimiento de mafias, crimen organizado, que dañan al país y nos genera una serie de problemas. Y al mismo tiempo, lo último que se llama, Ramiro, un acuerdo para generar mayor importancia y todo el área estratégica, todo el mundo extractivo que cumpla niveles extremadamente altos para que el debate sea elevado y dejemos de vivir en este qué pasa o qué no pasa en el país, que genera incertidumbre, mayor pobreza y mayor problemática. Gracias a Ramiro Crespo y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en 8 días más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.